Pues muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de esta escuela virtual para animadores vocacionales. Los saludo a todos los que se han conectado de aquí de la Arquidiócesis de Yucatán, de Campeche, de Quintana Roo, de Tabasco, de los otros lugares desde donde han estado siguiendo este curso para animadores vocacionales. En esta ocasión, a un servidor, el padre Juan Agustín, me toca presentarles el tema sobre la pastoral vocacional, la animación vocacional en la pastoral de adolescentes. Agradezco mucho al equipo diocesano que me permita compartir este tema con ustedes y pues ojalá que pueda servirles para pues seguir pensando, proyectando su animación, su deseo de construir una cultura vocacional en cada una de las parroquias, de los colegios y de los lugares donde prestan su servicio apostólico. Bien, voy a proyectarles entonces el tema. Aquí lo tengo. Aquí está. Compartir. Bien. El tema se llama, pues, la animación vocacional en la pastoral de adolescentes. Y comenzamos trayendo a colación dos presupuestos que nos pueden ayudar para entender un poquito más o para orientarnos un poquito más en esto de la animación vocacional, en esta franja de edad de que son los adolescentes, especialmente pensando en aquellos que están en la edad de la secundaria y los primeros años de la preparatoria. Dos presupuestos que no hay que pasar por alto y que nos ayudan a nosotros a saber por dónde orientar nuestras políticas pastorales. Y esto se lo debemos a San Juan Pablo II, que fue ustedes saben que fue pues un gran impulsor de la pastoral, tanto a nivel de adolescentes como de jóvenes. De él tenemos esta primera invitación que nos hace a todos los que trabajamos con adolescentes y con jóvenes, y que después va a ser también pues una invitación que nos va a hacer el Papa Francisco y que también es uno de los saltos de calidad, si no me equivoco, es el salto número 8. El octavo salto de calidad, pues habla de pasar de una animación vocacional en lugares que ya están predeterminados pastoralmente a nuevos areópagos. Y uno de esos nuevos areópagos, pues el Papa Francisco le ha llamado las periferias existenciales. Por lo tanto, nuestra animación vocacional, cuando hablamos especialmente de animar vocacionalmente a los adolescentes o animar vocacionalmente la pastoral de adolescentes, no hay que perder de vista el ir hacia las periferias existenciales. ¿Qué significa esto de ir hacia las periferias existenciales? Hoy sabemos que muchos jóvenes y muchos adolescentes especialmente, pues padecen de esto que hoy se conoce como pues males en cuanto a la salud mental. Antes ciertas situaciones de salud mental que se presentaban, pues especialmente en jóvenes y en adultos, por la situación en la que nos encontramos, la época en la que vivimos, los estímulos a los cuales son sometidos muchas veces los adolescentes, estímulos negativos en la familia, en la escuela, en los amigos, pues lleva a que se presenten ciertas situaciones en algunos adolescentes. Y yo creo que de ahí debería comenzar nuestra animación, pues antes que vocacional, nuestra animación, pues cristiana. Y me refiero a que tenemos que ser, pues muy sensibles a las situaciones en las cuales se encuentran los adolescentes. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que viven con carencias afectivas, que viven en una especie de soledad, que sufren ansiedad por la situación en la que viven tanto en la familia como en la escuela, por el bullying que muchos adolescentes sufren y por el momento, en la etapa en la que se encuentran, que están como que rediseñando su identidad
tanto sexual, su identidad, su lugar, su posición dentro de la sociedad, de los amigos, incluso de la familia, pues lo lleva a veces a padecer situaciones de baja autoestima, de falta de amor, de amor propio, y eso los lleva a experimentar cierta depresión. No es raro encontrar adolescentes que hoy se encuentran pues en una depresión, a lo mejor no crónica, no patológica, pero sí en, manifestando ciertos podemos decir, indicadores. También la violencia intrafamiliar. Hay muchos jóvenes que hoy por las situaciones de los vicios en la familia, de la desintegración familiar, pues sufren de esta violencia intrafamiliar, ya sea violencia física, violencia moral, psicológica. Decíamos hace un momento, baja autoestima, también la inadaptación social que sufren mucho, especialmente los adolescentes que están buscando un espacio, un lugar donde ser protagonistas y que a veces en la escuela no lo encuentran, en la familia tampoco, y pues en las parroquias como que no les prestamos mucha atención a los adolescentes. Cuando pensamos en adolescentes, pensamos en aquellos que están en formación y que nada pueden aportar en un sentido constructivo. También hay adolescentes que sufren ciertas adicciones, especialmente de la pornografía. No es raro que cuando entran pasan de la niñez a la adolescencia, pues hay muchos adolescentes que pues al ir descubriendo esas nuevas realidades que tienen que ver con la dimensión de su sexualidad, de su genitalidad, pues quedan anclados en esas adicciones de la pornografía, de la masturbación, y eso de alguna manera también afecta su relación con Dios, su relación con las personas de diferente sexo. Son muchas las situaciones en las cuales se encuentran los adolescentes y siempre un acompañante, un formador de adolescentes tiene que tener la sensibilidad para poder descubrir estos indicadores en los adolescentes. Por ahí comienza la evangelización. Esa es una gran oportunidad para acercar a los adolescentes a Cristo y acercar Cristo a los adolescentes, para hacer una propuesta de un proyecto de vida, para hacer una propuesta de un proyecto de conversión, para hacer una propuesta de un proyecto de vida comunitaria. Es decir, son esos lugares donde a veces nosotros no logramos llegar, no llevamos el evangelio o la amistad de Cristo a esos lugares, a esas periferias existenciales en las cuales viven los adolescentes. Ese es el punto número uno que no debemos pasar por alto. Es el primer presupuesto. Un segundo presupuesto es tener como eje transversal el querigma vocacional. Los adolescentes que están en esta etapa de ir diseñando o rediseñando, ir descubriendo su identidad, no solamente sexual, sino también su identidad como personas, también están rediseñando su vida cristiana. Están pasando de un acompañamiento netamente catequético, de un acompañamiento, de una formación meramente de recibir información, a una etapa donde los muchachos están ansiosos por ser protagonistas, no solamente decíamos hace un momento entre los amigos, en la sociedad, en la escuela, sino también en la misma parroquia. Por eso es un momento muy oportuno para que nuestros proyectos, para que nuestros estilos, para que nuestros itinerarios, pues tengan este tinte del querigma vocacional. Ya en algún momento yo fui el que di el tema del querigma vocacional, y cuando hablamos del querigma vocacional podemos resumirlo en esta bonita frase que acompaña también los itinerarios del Plan Nacional de Pastoral Vocacional. La vida es un bien recibido que tiende por naturaleza a convertirse en un bien donado. En pocas palabras, ese es el querigma vocacional. Es decir, hacerle ver al adolescente que la vida que es suya, que la vida que tiene, que posee, su propia vida,
es un bien que ha recibido de Dios y que por tal motivo para que esta vida recibida por Dios, recibida de Dios, esta vida que es un don que se ha recibido de lo alto, para que alcance su plenitud, su máximo significado, su máximo sentido, tiene que convertirse en un bien donado para los demás. Y esto tiene que ser naturalmente, tiene que brotar desde lo más profundo del ser de los adolescentes. Por eso aquí no se les, el querigma se les anuncia, se les propone, no se les impone. Es desde la misma vida, desde la misma reflexión, autorreflexión del adolescente que descubre que su vida no se la ha dado él mismo, sino que la ha recibido, que entonces la descubre que para poder, entiende más bien que para poder, para que su vida alcance plenitud, pues tiene que donarse a los demás, concretamente en el servicio, concretamente en el amor al prójimo, concretamente en un proyecto social, etcétera. ¿Bien? Entonces, nuestras pastorales, nuestros proyectos pastorales que acompañan a los adolescentes, pues no deben pasar por alto estos dos presupuestos. Habrán otros, a lo mejor sí, pero yo creo que estos dos son los principales que nos pueden servir para aterrizar nuestra animación vocacional, ir a las periferias existenciales de los adolescentes y tener como eje transversal el querigma vocacional. Bueno, a partir de aquí, pues es importante tener en cuenta que cuando queremos proponer una espiritualidad vocacional, así le he llamado y así le voy a llamar yo en este tema, a la, a lo, a este ejercicio de vocacionalizar. También yo le llamaría imprimir una espiritualidad vocacional. Pues no hay que pasar por alto que nos enfrentamos a ciertos desafíos cuando como agentes vocacionales queremos proponer una espiritualidad vocacional, nos vamos a encontrar con ciertos desafíos. ¿Cuáles son estos desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar todos los que trabajamos con adolescentes? Primero, un primer desafío es tener siempre una visión de conjunto. Normalmente los que trabajamos con ciertas etapas dentro del proceso de acompañamiento de la persona, del cristiano, nos cuesta trabajo tener una visión de conjunto y pensamos solamente en la etapa que estamos acompañando. Por ejemplo, los catequistas de catequesis infantil, valga la expresión, se centran tanto, perfeccionan sus métodos, se vuelven unos expertos en acompañar a los niños y muchas veces se centran tanto en esta etapa, en esta primera etapa del proceso de acompañamiento del cristiano, que pierden de vista las siguientes etapas. Y entonces piensan que los niños van a ser eternamente niños y no, y es muy difícil que se les prepare pues para pasar a la siguiente etapa, en este caso la del adolescente. Por eso el itinerario, la pedagogía vocacional que presenta la pastoral vocacional, valga la expresión, a nivel de México, pues propone como primer paso el sembrar. Es decir, los que trabajan con los niños tienen que tener en cuenta de que a ellos les tocará sembrar la semilla vocacional que se deberá cosechar en las siguientes etapas. Sucede lo mismo también con la pastoral de adolescentes, que solamente piensan en el adolescente, pero ese adolescente ha sido un niño, ha tenido una formación previa, tiene ciertos conocimientos y experiencias acumulados, que muchas veces eso puede servir para enriquecer la etapa en la que se encuentran, el itinerario formativo en el que se encuentran los adolescentes. Y esos adolescentes no serán eternamente adolescentes, sino que también van a pasar a ser jóvenes y entonces hay que pensar en preparar a esos adolescentes para que con mucha naturalidad den el paso de una formación de adolescentes a una formación para jóvenes. A eso le llamamos nosotros en pastoral una visión de conjunto. Bien, cuando tenemos esta visión de conjunto, entonces estamos pensando en un itinerario de fe
o en un proceso permanente de acompañamiento del cristiano. Es decir, que aunque a mí me toque acompañar a niños, aunque a mí me toque en este caso acompañar a adolescentes, aunque a mí me toque acompañar jóvenes, tengo que pensar en un proyecto, en un proceso que empieza desde el momento del bautismo hasta el último suspiro del cristiano. Y eso es un primer desafío. Hay que aprender no solamente a tener esta visión de conjunto, sino que también a trabajar en conjunto. Muchas veces somos celosos de nuestros métodos, somos celosos de nuestro servicio y nos cuesta mucho trabajo entrar en este trabajo sinodal si estamos hablando de nosotros que somos formadores de adolescentes, nos cuesta trabajo entrar en esta espiritualidad de trabajo sinodal con los catequistas de niños, con los formadores de jóvenes, con los que acompañan a los adultos y a las familias. Es importante mirar que el adolescente no será eternamente adolescente, será una etapa de su vida que antes ha sido niño y que se prepara para asumir una vocación específica más adelante. Por lo tanto, nuestro primer desafío pues es tener siempre una visión de conjunto, conocer el proceso de acompañamiento total, todo el proceso que se da, ya sea en una escuela, por ejemplo, cuál es la pedagogía, el método, el itinerario de fe si es una escuela que acompaña, que forma a niños que tiene desde preescolar hasta preparatoria, pues conocer todo el arco formativo, todo el arco de acompañamiento pastoral de los alumnos. Eso es importante digo, decía hace un momento, para enriquecer el propio itinerario de fe de los adolescentes. Otro desafío es entender que también en el adolescente, y decíamos hace rato los lugares existenciales, en las periferias existenciales de la adolescencia, es un lugar donde Dios habla. Eso significa lugar teológico. En ese famoso libro que acompaña a los formadores de jóvenes, La civilización del amor, en este librito amarillo que no sé si lo conocen, ahí se usa este término para hacer referencia a los jóvenes. Ahí dicen los obispos que la juventud, que el joven es un lugar teológico. ¿Qué significa el lugar teológico? Es un lugar donde uno puede escuchar a Dios, los signos de los tiempos, los signos que Dios da, y es un lugar también donde uno puede entrar en relación con Dios. Bueno, pues también los adolescentes tendríamos que decir que la adolescencia es un lugar teológico, la adolescencia es un lugar donde Dios habla, es un lugar donde Dios se comunica. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Se acordarán ustedes, por ejemplo, si volvemos un poquito a las Sagradas Escrituras, cómo la esclavitud fue un lugar teológico, donde Moisés escuchó la voz de Dios? De hecho, Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo que pide libertad. La esclavitud en Egipto fue un lugar teológico, un lugar donde Dios le habló a Moisés. Por lo tanto, la adolescencia también tiene que ser un lugar donde Dios nos habla. De hecho, hasta en un sentido, decíamos hace rato, en un sentido social, la adolescencia es un lugar donde podemos nosotros percibir ciertos síntomas o situaciones en las cuales se encuentra una sociedad o una familia. Observa a un adolescente y si eres muy perspicaz y si eres muy sensible, sabrás qué situaciones pasa una familia. Un adolescente triste seguramente nos está diciendo que está viviendo en una situación de familia también muy especial. Un adolescente violento nos habla también de situaciones en las cuales a lo mejor estará viviendo en la familia. Un adolescente deprimido a lo mejor nos está clamando, nos está hablando de que está pasando, de que se está dando un ambiente, una situación en la escuela o en el grupo de amigos. Vamos a hablar
decíamos hace un momentito del bullying, de los vicios. Es decir, que la adolescencia es el lugar donde Dios nos habla y hay que tener la capacidad para poder descubrir en la adolescencia, en los adolescentes, los signos que Dios nos va indicando. Porque si no, entonces estaremos haciendo proyectos desencarnados. Estaremos haciendo proyectos que pueden ser perfectos, pero que no le van a decir nada al adolescente y que no van a tener una injerencia en la vida de cada uno de los adolescentes. Los proyectos tienen que ser proyectos encarnados, que nazcan del análisis de la realidad, de la escucha de Dios que habla, en este caso, en la adolescencia y en los adolescentes. Ese es otro de los desafíos que tiene la pastoral de adolescentes. Un tercer desafío, pues, es un cambio de visión del mundo, porque antes pensábamos, cuando estábamos en esta visión del mundo cristiano, como le llama Romano Guardini, en esta cristiandad, como se le solía llamar, pues el protagonista era el adulto, era aquel que podía comprometerse con un apostolado, esos famosos apostolados que movían masas, ¿no? Y hoy no es así. También los adolescentes son protagonistas. Hoy muchos de los adolescentes pueden ser protagonistas en una parroquia, ¿no? Y pongo de ejemplo, quizá no sea el ejemplo más perfecto, pero aquí en la parroquia, en mi parroquia, pues los adolescentes tratamos de que sean protagonistas. Trabajan muy íntimamente con la pastoral de adolescentes, con la pastoral social y en muchos proyectos que organiza, en muchas acciones que organiza la pastoral social, están presentes los adolescentes. Cuando se reparten, se arman despensas, por ejemplo, para los más necesitados, cuando se llevan despensas a los abuelitos o a los marginados, cuando llevamos tortitas y refrescos en los hospitales a a los familiares que están en espera de noticias de los enfermos que están internados allí. Eh, Están siendo protagonistas. Cuando les damos espacios para que expresen sus cualidades, aquí en la parroquia tenemos un pequeño teatrito, una escuela, una escuelita de teatro para los adolescentes, donde cada vez que tenemos alguna actividad comunitaria presentan una obra de teatro. Es decir, tenemos que cambiar nuestra visión. Los adolescentes también están en una etapa, si decíamos que el querigma vocacional es el proponerles que su vida es un bien donado para los demás, tenemos que brindar espacios donde los adolescentes puedan entregar su vida a los demás. Y tenemos que cambiar esa visión del mundo. Especialmente a los párrocos nos cuesta trabajo confiar en los adolescentes. Confiamos más en los adultos, pero cuando se habla de confiar en un adolescente, lo primero que pensamos es, chin, es un irresponsable. Chin, se va a echar para atrás. No sé si se va a comprometer. No le va a poner seriedad a lo que le vamos a pedir. Mejor vamos a confiar en los adultos. Ellos sí responden. Ellos sí son responsables. Ellos sí no se van a echar para atrás. Hay que cambiar esa visión del mundo. Hay que cambiar esa visión de los adolescentes y pues lógicamente tenemos que cambiar nuestra visión de Dios, un Dios que también confía en los adolescentes y tenemos muchos ejemplos hoy en día. San Joselito, el mismo Carlos Acuti, pues muchos ejemplos de cómo Dios confía su proyecto de salvación, incluso hasta en los adolescentes. Otro desafío que tenemos que tener presente los que trabajamos en la pastoral de adolescentes, pues es una audacia evangélica. El Papa Francisco dice que una audacia evangélica tiene su fuerza en la convicción de que el seguimiento de Cristo merece la pena y que la entrega total de uno mismo a la causa del Evangelio es algo hermoso y bello que puede dar sentido a toda una vida. ¿Qué significa eso de la audacia evangélica? Tenemos que atrevernos a lo que muchos no se atreven cuando se trata de la pastoral de adolescentes.
No solamente nosotros tenemos que perder el miedo de confiar en los adolescentes, sino que tenemos que también perder el miedo de crear un buen proyecto de acompañamiento para los adolescentes, de crear cosas nuevas, tener esa audacia evangélica. Volvemos a repetir, los adolescentes ya no están en una etapa donde se sientan a escuchar la doctrina. Los adolescentes no van a la doctrina. Antes usábamos el término de voy a la doctrina, es decir, voy a que me adoctrinen, voy a sentarme y a escuchar verdades que tengo que aprenderme de memoria y que por una gracia de Dios tengo que asumir con convicción. No, los adolescentes, la pedagogía del adolescente empieza por las experiencias. Y crear experiencias para los adolescentes requiere de creatividad y de audacia evangélica. Otro de los desafíos que tenemos, hablamos hace rato de los itinerarios de fe, y yo creo que eso está presente en muchas diócesis. En la de nosotros es algo que estamos tomando ahora muy en serio. Cuando nosotros vemos el arco formativo, el proceso de acompañamiento del cristiano, nos queda muy clara las etapas de la catequesis infantil, nos queda muy clara por ejemplo, la escuela de adolescentes, que es y nos queda muy clara el acompañamiento de los jóvenes. Pero pasa algo curioso, que después de la adolescencia, después de la catequesis para adolescentes, después de las en el camino. Es decir, que cuando los adolescentes terminan su su etapa de formación, no todos dan el salto, pasan a la etapa juvenil. Muchos se quedan en el camino. Y entonces cuando los adolescentes terminan su formación, ya sea porque terminan la etapa, porque hacen su confirmación, a muchos de ellos no los volvemos a ver en la parroquia, no los volvemos a ver, por ejemplo, terminan la formación en una escuela católica, se gradúan y ya no los volvemos a ver por las parroquias. ¿Qué sucede? Pues sucede que hay una franja de edad que no estamos tomando en cuenta y que la pastoral de adolescentes no está preparando para que los adolescentes naturalmente pasen a esta franja de edad y se queda como una especie de limbo, como un paso que no tiene puente. Y entonces los que apenas logran pasar son los jóvenes. Y de hecho, si uno le pregunta a un joven, estamos hablando de jóvenes de 18, 19 años, eh, ¿cómo llegaste al grupo juvenil? ¿Cómo llegaste a a la parroquia? Muy pocos van a decir, es que pasé por la escuela de adolescentes, es que mis guías me impulsaron a continuar. Muchos van a decir, porque entré a un retiro de conversión. Es decir, los perdimos por un tiempo y después para volver a encontrarlos, tuvimos que convocarlos nuevamente a través de alguna acción. Hace falta una etapa. Y esta etapa es la etapa que le llamamos nosotros la etapa de la preparatoria, de estos 3 años de preparatoria donde el adolescente deja de ser adolescente y se comienza a preparar pues en todos los sentidos para una vida juvenil. A eso me refería cuando tenemos que hacer esos itinerarios y es un reto para, pues, para la pastoral en las parroquias y en las diócesis tener completo este arco formativo. Bien, cuando se me pidió dar este tema, preparar ese tema para ustedes, pensaba yo en, pues, ¿desde dónde? ¿Desde qué? ¿Desde, desde dónde partir? Y mi primera inquietud pues fue partir del Plan Nacional de Pastoral Vocacional, pero después me acordé que que en alguna ocasión leí un documento que escribió y que compartió el Papa Francisco en en un congreso internacional de pastoral vocacional dedicado para la vida consagrada.
Y allí dio el Papa pues varios puntos de cómo acompañar a los jóvenes y a los adolescentes. Y de ahí he hecho yo un resumen y es lo que ahora les quiero presentar. Si deseamos, si deseamos que nuestras acciones toquen el corazón de los adolescentes y se sientan atraídos por la persona de Cristo y su seguimiento, la pastoral vocacional ha de ser, según nos dice el Papa Francisco, en primer lugar, una pastoral juvenil vocacional. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Nuestra pastoral tiene que ser una pastoral juvenil vocacional y al mismo tiempo una pastoral vocacional juvenil. Si ya hemos dicho que el lugar teológico de la pastoral vocacional es el adolescente, esa debe buscar caminos de sinodalidad con la pastoral de adolescentes y la pastoral juvenil, sin pretender suplantar o polarizar las acciones pastorales. La pastoral vocacional está llamada a vocacionalizar y acompañar los procesos de los adolescentes y de los jóvenes en las parroquias. Es decir, tenemos que aprender como animadores vocacionales a hacer sinergia pastoral, a hacer sinodalidad con los agentes que trabajan directamente con los jóvenes y con los adolescentes. Y si nosotros somos los que trabajamos con adolescentes y con jóvenes, tenemos que tener la capacidad y la apertura para poder hacer sinergia pastoral y para poder trabajar en sinodalidad con la pastoral vocacional, pidiéndoles los recursos, pidiéndoles los instrumentos que nos puedan ayudar a vocacionalizar o a imprimir de un espíritu vocacional el proceso de acompañamiento en el que estoy trabajando. Segundo, la segunda cosa que nos invita el Papa Francisco es que nuestra pastoral de adolescentes tiene que ser una pastoral personalizada. La pedagogía de la vocación debe responder a las preguntas que cada adolescente se plantea. Los adolescentes de entre los niños, los adolescentes y los jóvenes, los que más nos plantean preguntas, los que más tienen dudas, son los adolescentes. No solamente dudas en su sentido existencial, no solamente dudas existenciales porque están pasando de una etapa a otra, sino también muchas veces tienen dudas de fe, tienen dudas de Dios, tienen dudas de iglesia, tienen dudas de espiritualidad, de religión. Y por eso es importante que cuando acompañamos a adolescentes y que pues un reto es que hoy en día la mayoría de las escuelas más grandes que tenemos en las parroquias son escuelas de adolescentes, hablando en números. em, es un reto que los tratemos y que los conozcamos de manera personal a cada uno, que nos acerquemos a ellos, que no los tratemos como conjunto, que no los tratemos como escuela, sino como personas. Siempre va a ser pues de alabar que los acompañantes de adolescentes se tomen un momentito para acercarse a los adolescentes, para preguntarles cómo están, qué te pasa, por qué no viniste a misa la semana pasada, por qué te veo triste, por qué te estás apartado, o simplemente, pues, cómo te fue en la semana, este, qué te hizo ver el tema de la semana pasada. Algún pretexto encontraremos para acercarnos a los adolescentes. Y un adolescente, por ejemplo, especialmente, ¿no? Un adolescente que empieza a tener un contacto cercano y familiar con un sacerdote, un adolescente que comienza a tener un contacto cercano y personal con una consagrada, con un consagrado, lo marca para toda la vida. Eso se los digo por experiencia, los marca para toda la vida. ¿Por qué? Porque los adolescentes suelen presumir a sus amistades. Están en una etapa donde buscan el reconocimiento y buscan modelos. Y a un adolescente le fascina presumir a sus amigos, ¿no? Y que un adolescente diga, mi amigo es el padre Juan, mi amigo es el padre Edwin, mi amigo es la hermana Mónica, mi amiga es la hermana Juanita, ¿no? Para ellos los marca para toda la vida.
y también no digo solamente el sacerdote y el consagrado. Por eso es importante, por ejemplo, que entre los sacerdotes hayan matrimonios. Perdón, que en las escuelas de adolescentes hayan matrimonios. En varias escuelas les llaman papitos o les llaman tíos. Es importante siempre esta figura que haga este trabajo del acercamiento, de la marcación personal, si le quieres llamar así. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen muchas dudas, tienen muchas preguntas, están en este sentido de búsqueda y es muy difícil que un adolescente pueda resolver las dudas si se le trata como conjunto. ¿Bien? No perder de vista esta atención personalizada que nos pide el Papa Francisco. También dice el Papa, algo muy bonito que nos dice el Papa, es que toda pedagogía vocacional para los adolescentes tiene que ser narrativa. Los adolescentes están en una etapa, decía Papa Juan Pablo II, en calidad de Caro Boctila, en uno de sus libros, y también Max Scheler, un gran pedagogo y filósofo, decía que los adolescentes están en esa etapa donde buscan modelos. Los modelos son importantes porque los modelos son, hablando en un sentido cristiano, son testigos. Un modelo siempre será un testigo. Para un adolescente, un modelo siempre será un testigo. Y los adolescentes buscan modelos o testigos que están en ese sentido, que están de moda o que ahora con las redes sociales, pues buscan, es muy fácil que confundan un modelo con un influencer o un influencer con un modelo o un testigo, pero porque los adolescentes están en esta búsqueda de modelos que seguir y de testigos, es decir, aquellos que han vivido, que han resuelto los adolescentes quieren vivir o resolver en su vida. Por eso los adolescentes tienen, si pudiésemos dibujar, este, em, había una figura en psicología, ahora no me acuerdo cómo se llama esta figura aparte de cuando se nos aplica un cierto test, se nos arroja como una figurita, un hombrecito, no me acuerdo cómo se llama ahora el nombre técnico, pero suele resaltar ciertas partes de nuestro cuerpo, que son las partes que más hemos desarrollado, ¿no? Hay quien tiene, por ejemplo, su hombrecito, en este caso su escaneo, pues lo presenta, si es un hombre tiene muy desarrollada la visión, por ejemplo, se le presenta con ojos grandes, si son con orejas grandes, y piensa mucho con una cabeza más grande que el cuerpo, si es alguien que es muy sensitivo con las manos muy más grandes que el cuerpo. Bueno, si pudiésemos usar esta imagen para los adolescentes, diríamos que los adolescentes son hombrecitos con las orejas grandotas. ¿Por qué? Porque están en esta etapa donde quieren escuchar. Y por eso es un método importante una herramienta muy importante para atraer a los adolescentes, para sembrar la inquietud vocacional, es la narración de nuestra propia vocación. A los adolescentes les gusta escuchar que narremos nuestras vocaciones. Siempre una de las preguntas, la primera pregunta que le van a hacer a un sacerdote, se los digo por experiencia, o a una hermana consagrada, si hay alguna hermana aquí, no me dejará mentir, o algún matrimonio. La primera, cuando tú le dices a un adolescente, a ver, hazme una pregunta, lo primero que te van a preguntar es, ¿cómo te hiciste sacerdote? ¿Por qué te hiciste sacerdote? ¿No? Es la oportunidad para narrar nuestra historia, para ser testigos de eso que que los adolescentes están buscando. A eso el Papa Francisco le llama una pastoral de contagio. El adolescente quiere ver narrado en la vida concreta de uno que ha hecho su opción vocacional el modelo a seguir. En este caso, Jesucristo. Me hice sacerdote porque Jesucristo me llamó. La pastoral de contagio del ven y verás es la única pastoral vocacional verdaderamente evangélica cuando tratamos de adolescentes. Para proponer hoy a un adolescente el ven y sígueme,
Se requiere capacidad narrativa. Tenemos que tener la capacidad de poder narrar nuestra propia vocación, ya que cada historia, dice el Papa Francisco también con otra frase muy bonita, es un evangelio de la vocación. Nuestra vida es un evangelio de la vocación. No sé si ustedes aquí en la provincia tenemos el santuario de Nuestra Señora de Satanudos, y ahí en la capilla tienen puestas varias frases de diferentes santos, y hay una frase que me llamó mucho la atención. Cada vez que voy y veo esa frase me llama mucho la atención. Es una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, que dice: vive tu vida, algo así, ¿no? Más o menos así. Vive tu vida de tal manera que seas un evangelio abierto para los demás. Porque a lo mejor para muchos hombres tú serás el único evangelio que lean en su vida. Vive de tal manera que tu vida sea un evangelio abierto para los demás. Porque para muchos hombres quizá tu vida sea el único evangelio que lean que lean en toda su vida, valga la expresión, ¿no? Es decir, que nuestra propia vida tiene que ser modelo y testimonio de seguimiento de Cristo. Somos un evangelio. Nuestra vida y nuestra vocación es un evangelio, valga la expresión, un evangelio de la vocación. También la propuesta que hace Francisco es que nuestra pastoral tiene que ser una pastoral eclesial. Hablábamos hace rato de esta sinergia pastoral, de esta sinodalidad, de esta impresión de la espiritualidad vocacional en todo el proceso de acompañamiento del cristiano. A eso el Papa Francisco le llama eclesialidad. Este presupuesto compromete a los adolescentes a una participación plena y activa en la vida de la iglesia. Los anima a ser actores, decíamos hace un momento, y no simples espectadores. Hay que recordar, no olvidar el querigma vocacional. La vida es un bien recibido que tiende por naturaleza a convertirse en un bien donado. Por lo tanto, la eclesialidad es importante en el acompañamiento para adolescentes. No solamente pensar en esa visión de conjunto, sino también pensar en cada uno de los adolescentes como protagonistas en la escuela, en el colegio, en la parroquia. Y pues algo que no hay que pasar desapercibido, y que es una nota muy importante de la pedagogía vocacional que propone el Papa Francisco. Nuestra pedagogía tiene que ser cristocéntrica. La pedagogía vocacional que propone Francisco debe estar siempre llena de Dios, que es lo que más necesita un joven para llenar sus justos anhelos de plenitud. Tiene que estar llena de Jesús. Lejos de una pastoral vocacional del show, donde los protagonistas muchas veces somos nosotros los agentes, ¿no? La consagrada, el padrecito es el agente del show. El centro tiene que ser Cristo. Nosotros decíamos, somos modelos o testimonio o testigos, somos un evangelio de la vocación, pero al fin y al cabo somos un puente para llevar al único modelo, al único testigo, que es un único protagonista, que es Cristo. Al joven hay que ponerle en una situación en la que acepte responsablemente las consecuencias de la propia fe y del seguimiento de Cristo. Al joven hay que ponerlo, dice el Papa Francisco, ante las exigencias del Evangelio. Al joven le gusta que lo reten. Ciertamente nos encontramos en un ambiente y hemos tachado a lo mejor injustamente a los adolescentes como esta etapa de cristal, ¿no? Esa generación de cristal. Pero no todos los adolescentes son así. No hay que generalizar. El adolescente no es, no es la adolescencia no es una etapa o no es una generación de cristal, sino que a los adolescentes les gusta ser retados. Les gusta ser retados. Cuando a un adolescente lo retas
lo retas a una aventura, lo retas a comprometerse a eso, le das una tarea, confías en él y sabe que confías en él, lo va a hacer. Y cuando le presentas el Evangelio de Jesucristo como un evangelio retador, lo asume porque le gustan los retos. También tiene que ser, si decíamos que tiene que ser una pastoral personalizada, tiene que ser una pastoral acompañada. La pastoral de adolescentes con espiritualidad vocacional es necesario, para ello es necesario acompañar a los adolescentes hasta que lleguen a Jesús. Esto implica caminar con ellos, escucharlos, provocarlos, retarlos, decíamos hace un ratito, moverlos para que vayan más allá de las comodidades en las que descansan. Una adecuada hermenéutica existencial es importante. ¿Qué es la hermenéutica existencial? Dice el Papa Francisco que la hermenéutica existencial es enseñarles a los adolescentes a traducir en un sentido cristiano lo que les pasa, a resignificar. ¿Qué significa resignificar? Darle un nuevo significado, un nuevo sentido a las experiencias que pasan, especialmente las experiencias negativas. Muchas veces los adolescentes quedan, entre comillas, ¿no? Así solemos decir, quedan traumados por ciertas situaciones que viven, que han vivido en la infancia o que viven en la adolescencia, ¿no? Ciertos complejos. Bueno, acompañar significa ayudar a los adolescentes a resignificar esas situaciones de sus vidas con una sencilla pregunta. ¿Qué te quiere enseñar Jesús con eso? Algo vas a descubrir con esa situación que te pasó, ¿no? Y hay que enseñarles a descubrir, a hacer la lectura de su vida en ese sentido en esta hermenéutica, a la luz de esta hermenéutica existencial. La pedagogía de Francisco es una pedagogía de la amistad. Para discernir la propia vocación, dice el Papa Francisco, hay que reconocer que esa vocación es el llamado de un amigo, Jesús. Este discernimiento de amistad es el que propongo a los jóvenes, nos dice el Papa Francisco. Y finalmente, hermanos, queridos estudiantes, dice el Papa Francisco que otro de los puntos de los eh, que no hay que pasar por alto en la pedagogía vocacional es que tiene que ser, especialmente con los adolescentes, una pastoral perseverante. Con los adolescentes hay que ser pacientes y perseverantes. Hay que sembrar y saber esperar con paciencia. La palabra paciencia, nos dice un filósofo, Carlos Díaz, viene de la construcción de dos palabras, paz y ciencia. La paciencia es la ciencia de la paz. Es decir, que es la capacidad de ser perseverantes y de saber esperar, de no perder la esperanza. Y muchas veces los adolescentes nos desesperan. ¿Qué es la desesperación? No es otra cosa que la pérdida de la esperanza. Solemos desesperarnos con los adolescentes. ¿Por qué no atienden? ¿Por qué no llegan temprano? ¿Por qué hacen mucho ruido en misa? Padre, mejor que no vayan a misa los adolescentes porque le quitan seriedad a la Eucaristía. No somos pacientes con los adolescentes, no somos perseverantes. Y dice el Papa Francisco, hay que ser perseverantes, saber esperar con paciencia en los adolescentes. Hay que sembrar y saber que esos adolescentes que son hiperactivos, que son preguntones, que son irresponsables, que son lo que tú quieras, si con paciencia siembras la semilla de la vocación, el evangelio, esos adolescentes serán los jóvenes cristianos del futuro y los adultos cristianos. Pero hay que saber esperar y confiar en ellos. Bueno, pues agradezco mucho el tiempo que me prestaron para este tema. Ojalá que haya quedado pues claro lo que les quiero proponer. Y ya después les voy a mandar con el equipo que coordina en esta escuela, pues alguna tareita ahí para que ustedes realicen. Pues muchas gracias a todos por su atención.